Bienvenidos a The Deep Dive. Ya sabéis, ese espacio donde cogemos vuestras fuentes, ya sean artículos, estudios, incluso vuestras propias notas, y las exprimimos al máximo. Sacamos la esencia, esas ideas que de verdad importan. Es como si tuviéramos un atajo para entender temas complejos pero sin saturarnos. Exacto. Y en esta inmersión vamos a explorar una cuestión que, a mí me fascina. La relación entre la fe y la razón. Ajá. Y para ello nos guiaremos por las enseñanzas del pastor Elliot Amaya de la Iglesia Cristiana Fuente de Agua Viva en Colombia. Ah, sí. Nos basaremos en su vídeo de YouTube versus Razón en Una. Estupendo. Esta fuente, de hecho, nos la sugirió uno de vosotros, nuestros oyentes. El objetivo hoy es desgranar los argumentos principales del pastor Amaya, los ejemplos que usa, para comprender bien ese mensaje central, no. Y para empezar, él nos sitúa en un punto muy interesante. Muchas veces las barreras que nos impiden experimentar lo sobrenatural. Ya sabes, milagros, sanación, esas cosas que van más allá de lo cotidiano. Pues esas barreras a menudo no son obstáculos físicos, tangibles. No, para nada. El pastor Amaya nos dice que la clave está en nuestra mente, en nuestros propios pensamientos. Interesante. A lo largo de la Biblia, argumenta, los pensamientos han sido el principal impedimento para que personas, incluso naciones enteras, reciban lo sobrenatural de Dios. Y Dios, recordemos, es espíritu. Es como si nuestra propia forma de pensar actuara como un filtro, a veces inconscientemente, impidiendo que la fe se active. Ya veo por dónde va. Entonces, nuestra mente puede ser un obstáculo para la fe. Exactamente. Para que lo veamos más claro, el pastor Amaya usa un ejemplo bíblico, la historia del paralítico que se encuentra en Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. ¿Te acuerdas? Un hombre que no podía andar y sus amigos, con una determinación increíble, al enterarse de que Jesús estaba en Cafarnaúm, Ajá, hicieron lo impensable para llevarlo hasta él. es verdad. La casa donde estaba Jesús predicando estaba a rebosar. Era imposible entrar por la puerta. Imposible. Pero su fe, su convicción de que Jesús podía sanar a su amigo, era tan fuerte que no se rindieron. Fíjate en esa fe tan activa, tan decidida. Impresionante. Se subieron al tejado, quitaron tejas y ¡pam! Bajaron al paralítico con cuerdas justo delante de Jesús. Menuda demostración de fe. Estaban totalmente seguros del poder de Jesús para cambiar la vida de su amigo. Y piensa que seguramente ellos mismos tendrían sus propios problemas, sus propios fallos, pero en ese momento su certeza en Jesús era inquebrantable. Y fíjate qué detalle tan importante. Jesús vio la fe de ellos, no solo la del paralítico. Exacto, y aquí hay una idea clave que el pastor Amaya resalta. La Ajá. fe es visible para Dios. Visible. Sí, como una especie de frecuencia espiritual que el Espíritu Santo capta. No es solo una creencia interna, sino una expectativa activa, una seguridad de que lo que dice la palabra de Dios es real, tiene poder. Entiendo. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? No. El pastor Amaya nos recuerda que allí también estaban sentados algunos escribas, expertos en la ley. ¿Y qué hacían? Estaban razonando en sus corazones, cuestionándose por qué Jesús hablaba así, acusándolo de blasfemia por perdonar pecados, algo que, según su lógica, solo Dios podía hacer. Totalmente. Mira el contraste, no. La fe tan activa y visible de los amigos del paralítico frente al razonamiento interno y escéptico de los líderes religiosos. Es curioso, sí. En otras traducciones, como menciona el pastor Amaya, en vez de razonaban se usa cavilaban o incluso pensaban, pero la idea es la misma. Estaban usando su lógica, su entendimiento basado en la ley, para cuestionar la autoridad y las acciones de Jesús. Vemos aquí un choque directo entre la fe en acción y el filtro del razonamiento humano. O sea que para el pastor Amaya, razonar y tener fe son cosas opuestas. En cierto modo sí. Él lo conecta con una verdad fundamental que recorre toda la de Biblia. Dios siempre ha justificado a las personas a través de la fe, no por sus obras. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo que nos hace justos ante Dios no son nuestros méritos, sino nuestra confianza en Él. Romanos 4.5 lo dice claramente. Dios justifica impío por su fe, sin importar sus acciones pasadas. Interesante. Entonces, esa diferencia entre el razonamiento y fe es fundamental para entender la perspectiva del pastor Amaya. No. Sin duda. Él explica que el razonamiento es algo natural, inherente a nuestra forma de procesar el mundo. Se basa en lo que percibimos con los sentidos, en nuestro análisis de la información, en nuestros estudios, en nuestras experiencias. Y a partir de todo eso, sacamos conclusiones sobre lo que nos rodea. Claro, es lógico. Pero la fe, según el pastor Amaya, funciona en un plano totalmente distinto. No tiene que ver con nuestras capacidades naturales, con nuestras vivencias, con nuestra lógica o nuestro conocimiento. Opera en una dimensión espiritual que va más allá de nuestra comprensión racional. Entiendo, es como si la fe tuviera su propia lógica. No.
Exacto. Para ilustrar esta diferencia, el pastor Amaya nos lleva a Romanos 5.12. Este pasaje nos dice que, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Es decir, gracias a la fe entramos en una relación de paz con Dios. Él nos acepta porque confiamos en Él. Y es importante entender, como subraya Pastor Amaya, que a través del sacrificio de Jesús, Dios no está castigando a la gente en este tiempo. No. No, las dificultades que sufrimos no son un castigo divino directo. Entonces, ¿a qué se deben? El pastor Amaya aclara que las consecuencias negativas que vemos en el mundo no son un castigo inmediato de Dios, sino el resultado de nuestras propias decisiones y de nuestra falta de fe. Una falta de fe que muchas veces se basa en aferrarnos demasiado a la lógica humana y a una visión limitada de la realidad. Ya veo. No. O sea que no es que Dios nos castigue, sino que nuestras propias acciones y nuestra falta de fe pueden tener consecuencias negativas. Precisamente. ¿Y qué pasa cuando alguien sí cree en el sacrificio de Jesús? Ahí cambia todo. Su perspectiva se transforma. Entiende que ahora ocupa una nueva posición de justicia ante Dios, no por sus propios méritos, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Y esa comprensión cambia su manera de vivir y de relacionarse con Dios. Volviendo a los escribas, el pastor Amaya destaca que su constante razonamiento, esa actitud de cavilar sobre cada palabra y acción de Jesús, fue lo que les impidió recibir las bendiciones de Dios y lo que generó incredulidad en ellos. Eran los expertos en la ley de Moisés, los maestros e intérpretes de las escrituras en la época de Jesús. Exacto. Y a pesar de su profundo conocimiento de la ley, Jesús fue muy crítico con ellos. En Mateo 23.23, como nos recuerda el pastor Amaya, Jesús los llama hipócritas por enfocarse en los detalles más pequeños de la ley, como el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, mientras pasaban por alto lo esencial, la justicia, la misericordia y la fe. Es como si se perdieran en los detalles y no vieran el panorama general. Imagínate, cumplían con la ley en aspectos minúsculos, pero fallaban en lo importante. Esto nos lleva a otro pasaje clave que menciona el pastor Amaya, Mateo 7.21-23. Aquí Jesús habla de aquellos que en el día final le dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les responde: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Qué fuerte! Como explica el pastor Amaya, estas personas hacían actos religiosos, incluso milagros, usando el nombre de Jesús. Pero les faltaba una fe genuina, una confianza real en el sacrificio de Jesús para su salvación. Sus acciones, por muy espectaculares que parecieran, no eran suficientes para tener una relación verdadera con Dios. Es decir, que no basta con hacer cosas buenas o incluso milagros, si no hay una fe verdadera detrás. Exactamente. El razonamiento basado en nuestros logros, en nuestras buenas obras, puede hacernos creer que merecemos las bendiciones de Dios. Pero la verdad, según el pastor Amaya, es que lo único que nos justifica y nos da acceso a la gracia de Dios es la fe en Jesús. Entonces, aferrarse a la razón, a la idea de que nos ganamos el favor de Dios, puede impedir que experimentemos milagros y bendiciones que van más allá de lo natural. Totalmente. ¿Qué? Y ese razonamiento, continuó el pastor Amaya, muchas veces nos lleva a creer que no merecemos las bendiciones de Dios por nuestro pasado, por nuestras circunstancias o por nuestra propia visión de la situación. Nos autocondenamos, nos ponemos límites basados en nuestra lógica, a pesar de que Jesús ya pagó por nuestros errores. Ese razonamiento se convierte en un obstáculo, una piedra en el camino basada en interpretaciones humanas y análisis incompletos, que nos impide recibir lo extraordinario de Dios. Y sé que nos limitamos a nosotros mismos por culpa de nuestro razonamiento. Sí. Y el pastor Amaya incluso señala que las personas religiosas pueden mirar con recelo la gracia de Dios hacia aquellos que consideran pecadores, igual que los fariseos cuestionaron el perdón de Jesús al paralítico. Su razonamiento legalista, su estricta aplicación de la ley, les impedía ver la obra de la fe y la gracia. Ya, como si la gracia de Dios no fuera para todos. Exacto. Para mostrar aún mejor cómo el razonamiento puede obstaculizar los milagros, el pastor Amaya usa varios ejemplos bíblicos muy claros. Empecemos con la visita de Jesús a Nazaret, su pueblo, que se relata en Marcos 6.16. ¿Te acuerdas? Jesús vuelve a su tierra y empieza a enseñar en la sinagoga. ¿Sí? Y la reacción de la gente es muy reveladora. Se maravillaban de su sabiduría y de los milagros que hacía, pero enseguida empezaban a razonar desde una perspectiva humana, desde lo que sabían de él. ¿De dónde le vienen estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y esos milagros que por sus manos se hacen. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Claro, lo veían como uno más, como el carpintero del pueblo. Exacto. Se escandalizaban de él, centrándose en su origen humilde, en su familia, en su vida cotidiana. Ese razonamiento humano, basado en la familiaridad y en lo tangible, les impidió ver quién era realmente Jesús y el poder divino que se manifestaba en él.
Su conocimiento previo actuó como un filtro que no les dejaba ver más allá. Es como si dijeran, va, si lo conocemos de toda la vida, ¿cómo va a ser milagros? Sí, algo así. Y la consecuencia fue sorprendente. Jesús mismo dijo que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. O sea que ni siquiera en su propio pueblo lo reconocieron como profeta. Ni siquiera. Y lo más impactante es el versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Es increíble. Su propia familia, sus vecinos le pusieron límites a su poder. Como subraya el pastor Amaya, Jesús mismo se asombró de la incredulidad de ellos. ¿Y qué causó esa incredulidad? Su razonamiento humano, su incapacidad de ir más allá de lo natural. Si lo conocían desde niños y sabían quién era su madre, ¿cómo iban a creer que hacía milagros? Ese razonamiento se convirtió en una barrera infranqueable. La lógica humana les impidió ver lo sobrenatural. Exacto. Y Mateo 13.58 nos da un relato similar de esta visita a Nazaret, donde se dice que Jesús no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Vemos como la falta de fe, ligada a un razonamiento que descarta lo divino al fijarse solo en lo visible, limita la obra de Dios. Es como si nuestra lógica pusiera un techo a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Totalmente. Otro ejemplo muy conmovedor es la resurrección de Lázaro. En Juan 11.38-44, cuando Jesús pide que quiten la piedra del sepulcro, Marta dice algo completamente lógico, basado en la experiencia natural. Señor, ya huele mal porque lleva 4 días muerto. Claro, es lo normal. Desde un punto de vista humano, lo que Jesús proponía era absurdo, iba en contra de toda lógica. Era imposible que Lázaro resucitara después de tanto tiempo. Pero la respuesta de Jesús es fundamental. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Aquí vemos de nuevo el contraste entre la lógica humana y la fe en el poder divino. Es verdad. El razonamiento de Marta, aunque comprensible, casi impide que se produzca uno de los milagros más grandes de la Biblia. Es una invitación a confiar, incluso cuando la razón nos dice que no. A veces hay que dejar de lado la lógica y simplemente creer. Exacto. También podemos recordar el relato de Lucas 5.21-26, cuando los escribas y fariseos cavilaban en sus corazones, cuestionando la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Sí, ese lo recuerdo. Su razonamiento, basado en la tradición religiosa y en su interpretación de la ley, los cegó a la manifestación del poder de Dios que tenían delante. Estaban tan encerrados en sus ideas que no veían la realidad. Jesús les demostró que la fe, esa confianza que va más allá de la lógica humana, es la llave para desbloquear el poder divino. Y Proverbios 3.5 nos da un consejo sabio que el pastor Amaya menciona. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Es un verso muy conocido, pero a veces es difícil ponerlo en práctica. Es cierto. El pastor Amaya lo subraya como un antídoto contra nuestra tendencia a confiar en nuestra lógica. Nuestro razonamiento, basado en nuestra experiencia en el análisis, en la lógica natural, a menudo se queda corto y no llega a la dimensión espiritual. Claro, porque Dios no se limita a nuestra lógica. Exacto. Y la Biblia está llena de ejemplos de cómo el razonamiento humano ha llevado a la incredulidad y ha impedido que se cumplan las promesas de Dios. Pensemos en los 10 espías que Moisés envió a Canaán, en Números 13.30-33. Ah, sí. Volvieron con un informe negativo diciendo que los cananeos eran demasiado fuertes, que eran gigantes. Sí, y ellos se veían a sí mismos como simples langostas. Su análisis de la situación, sin tener en cuenta el poder de Dios, los llenó de miedo e incredulidad. Y contagiaron al pueblo, retrasando la entrada a la tierra prometida. ¡Qué lástima! Por culpa de su miedo se perdieron la bendición. Caleb, en cambio, demostró una fe diferente, una confianza en la promesa de Dios a pesar de las apariencias. Vemos cómo el razonamiento basado en las limitaciones humanas lleva a la incredulidad y obstaculiza los propósitos de Dios. Es un recordatorio de que nuestra perspectiva humana a menudo es incompleta. Sí. Otro ejemplo fascinante es la historia de David y Goliat en 1 Samuel 17.33. El joven David contra el gigante Goliat. Saúl, con toda su lógica militar y su experiencia, pensó que David no tenía ninguna posibilidad contra Goliat, un guerrero experimentado. Claro, era un razonamiento lógico. Pero David confió en Dios, no en la lógica militar. Su fe en el poder de Dios para librarlo de cualquier enemigo, por grande que fuera, le dio la victoria. Aquí vemos cómo la fe, esa convicción que va más allá de lo posible, triunfa sobre la lógica y las probabilidades. David no se dejó vencer por el miedo ni por la lógica y Dios lo bendijo. Exacto. Y no podemos olvidar la historia de Naamán y el profeta Eliseo en 2 Reyes 5.10-14. Naamán, un general sirio con lepra, se ofendió cuando Eliseo le dijo que se lavara 7 veces en el río Jordán para curarse. ¿Por qué se ofendió? Su razonamiento le decía,
¿Por qué un río tan normal si en Damasco hay ríos mejores y más limpios? Ah, claro, esperaba algo más espectacular. El orgullo y el razonamiento de Naamán casi le hacen perder su milagro, pero al final, la humildad y la obediencia, superando su lógica inicial, le trajeron la sanidad. A veces las soluciones divinas no encajan con nuestra lógica. Interesante, a veces hay que dejar de lado nuestras expectativas y simplemente confiar en Dios. Sí. También está el relato de Pedro caminando sobre el agua, en Mateo 14.28-31. Mientras miraba a Jesús, confiando en su palabra, pudo caminar sobre el agua. Pero cuando se fijó en el viento, en el peligro, el miedo y la duda entraron en su corazón y empezó a hundirse. Su razonamiento sobre la imposibilidad de desafiar las leyes físicas debilitó su fe. Es como si la duda le hiciera perder el poder. Exacto. Y finalmente, en Juan 6.59, cuando Jesús pide a sus discípulos que alimenten a 5,000 personas, Felipe responde con un cálculo lógico. 200 denarios no bastarían para darles un poco a cada uno. Era una multitud enorme. Su razonamiento humano veía la magnitud del problema y la escasez de recursos y concluía que era imposible. Claro, desde un punto de vista humano era imposible. Pero Jesús demostró que la fe en Dios va más allá de los cálculos humanos al alimentar a la multitud con solo 5 panes y 2 peces. Es un ejemplo claro de cómo la lógica nos limita, mientras que la fe abre posibilidades inimaginables. Entonces, para el pastor Amaya, la clave está en la fe, no en la razón. Exacto. Para concluir, él nos recuerda la poderosa declaración de Marcos 9.23. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. La fe, esa convicción profunda, no el razonamiento, es la llave que abre la puerta al imposible. O sea que si creemos de verdad, no hay nada que Dios no pueda hacer en nuestras vidas. Así es. El pastor Amaya nos llama a examinar nuestros pensamientos, a identificar las creencias que nos limitan, a reconocer dónde la lógica y la incredulidad nos han frenado, a confesar la palabra de Dios y a reemplazar el razonamiento negativo por una fe activa. Es un reto importante, ¿no? Cambiar nuestra forma de pensar, dejar de lado la lógica y confiar más en Dios, sin duda. Y su afirmación final es muy directa: Dios es espíritu, y el razonamiento en esencia no es espiritual. Lo que importa es lo que Dios ha dicho, sus promesas, y creer en ello es lo que hace posible lo que a nuestra mente lógica le parece imposible. Con esta reflexión del pastor Amaya, volvemos a ti, nuestro oyente. Te dejamos con una pregunta. ¿En qué áreas de tu vida, tu propio razonamiento, tu lógica, tus análisis basados en el pasado, podrían estar creando barreras invisibles hacia lo sobrenatural, hacia posibilidades que te parecen imposibles? Te animamos a reflexionar sobre estos ejemplos bíblicos, a pensar dónde un cambio de mentalidad, dejando de lado la razón y abrazando la fe, podría abrirte a nuevas experiencias y a una comprensión más profunda de la realidad. Esta inversión en las enseñanzas del pastor Amaya nos ha dado una perspectiva muy valiosa sobre el papel de la fe para superar las limitaciones que nos imponemos. Te invitamos a explorar estas ideas y a ver cómo la fe puede cambiar tu vida y abrirte nuevas posibilidades. Gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión y aprendizaje en la palabra de Dios. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en la plataforma de la Iglesia Cristiana Fuente de Agua Viva en Colombia. Para más contenido que edifique tu fe, comparte este mensaje con alguien que lo necesite y únete a nosotros en el próximo episodio. Que el Señor los siga bendiciendo de gran manera. Hasta la próxima.